Mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible, y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo, y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Amén. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Gloria a Dios. Mente alerta porque Dios te va a hablar, y corazón receptivo porque tú necesitas reconocer que es a ti quien te va a hablar. No, hay muchos que dicen, no, al vecino le está hablando, gracias a Dios que vino el hermano, la hermana fulana y tal, y realmente Dios te está hablando a ti específicamente. Él te ha traído con un propósito de que escuches su palabra, por lo tanto el mensaje es para ti. Dile a la persona que está a tu lado, el mensaje es para ti. Gloria a Dios. Estamos en una serie que se llama Cristo Crucificado, y hemos entrado a nuestra lección número 9. Esta serie, Cristo Crucificado, venimos hablando del verdadero mensaje de la cruz. Muchos tienen un mensaje incorrecto de la cruz. Muchos tienen un mensaje distorsionado acerca de la cruz. Muchos tienen incluso la cruz como un amuleto, cuando realmente no es un amuleto. La cruz tiene un mensaje específico, y ese mensaje es lo que venimos estudiando. Hemos encontrado y hemos estado hablando los resultados de esa cruz, porque ese sacrificio en la cruz del Calvario que Cristo hizo por nosotros realmente tiene un gran significado. Y hemos estado hablando algunos resultados de la cruz, y hemos estado viendo que, número uno, el mensaje de la cruz es que hay redención para el hombre. Él nos ha redimido con su sangre. ¿Y de qué se trata la redención? Se trata que Él ha comprado nuestras vidas, porque nosotros le pertenecíamos a Dios. En el principio, cuando Dios crea al hombre, lo crea con propósito, lo crea con identidad, lo crea con una tarea específica, lo coloca en un lugar específico donde tenía de todo. Pero el hombre, después que pecó, perdió todo. Y como perdió todo, también el hombre pasó a un nuevo dueño. Ya no era Dios el dueño del hombre, ya no era Dios el que como el Padre, sino más bien ahora el hombre pasó bajo la tutela, bajo la autoridad del diablo. Y todo hombre sin Cristo vive bajo esa autoridad, esclavo del pecado, hijos de Satanás, como dice Juan capítulo 8, 44. Pero la redención se trata de que uno es libre de esa cautividad en la que nos encontrábamos por el pago hecho de alguien. Alguien pagó nuestras vidas y fue Cristo Jesús. Ya no somos esclavos, ahora somos libres para nuestro Señor. Ya no somos esclavos del pecado ni esclavos de Satanás, sino somos libres. También vimos en nuestro segundo punto que hemos sido justificados por su sangre. Y cuando habíamos hablado de la justificación, habíamos hablado acerca de la aprobación por Dios para nuestras vidas. Habíamos dicho que justificar era declarar inocente al que era culpable. Ciertamente la Biblia dice que por habernos apartado de Dios, el hombre, siendo el culpable, merecía la muerte, merecía un lugar eterno, un destino eterno que era el infierno. Pero gracias a la cruz del Calvario, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, la Biblia dice que somos justos por medio de Cristo Jesús. Y de eso se trata, que se nos ha declarado a nosotros inocentes, como que si nunca hubiésemos pecado delante de Dios. Y habíamos visto la semana pasada y la antepasada acerca de
un tercer resultado de la cruz, que era la reconciliación. Y hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús. Él pagó un precio, su sangre fue derramada, estábamos enemistados con Dios, había un acta de decretos que era contraria al hombre, había un decreto que decía el hombre es culpable, por lo tanto el hombre merece la muerte eterna, separado de Dios, separado de lo bueno. Por eso vino Jesús, para redimirnos, justificarnos y reconciliarnos con Dios, en la cual hemos encontrado amistad, y donde Dios no tiene nada en contra del hombre, Dios no tiene nada en contra de la humanidad, porque ya hubo alguien quien pagó el precio del pecado del hombre. Dios no va a juzgar al hombre por sus pecados. Dios va a juzgar al hombre por un solo pecado, que es rechazar el mensaje de la cruz, rechazar la cruz del Calvario. Ese es el único por el cual va a ser juzgado el hombre, y no por otras cosas, porque los pecados de la humanidad ya fueron pagadas, ya fueron canceladas. Pero el hombre tiene que hacer algo, tiene que reconciliarse, el hombre tiene que arrepentirse, acercarse a Dios, hacer a Jesús su Señor, para que estos beneficios de la cruz puedan hacerse manifiestos en la vida de la persona. Luego vamos a entrar hoy día a un cuarto punto del mensaje de la cruz, y es que hemos sido la acción, ¿dónde está? Ok, salvos de la ira. Este es el cuarto mensaje que trae la cruz del Calvario, porque la cruz nos ha salvado. Quiero invitarles, por favor, al libro 1 Tesalonicenses capítulo 1. La cruz tiene un resultado más para el hombre, que es salvar al hombre de la ira de Dios. La Biblia nos habla en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. La Escritura nos dice un mensaje claro, un mensaje específico, un mensaje que necesitamos nosotros conocer y reconocer y creer lo que la Biblia nos va a hablar de ella. Dice así, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay una ira que va a ser manifestada, que es la ira de Dios, que va a venir y va a manifestarse sobre la tierra. Ahorita la ira de Dios no está sobre el hombre y no está sobre la tierra. Hay mucha gente, incluso en el cuerpo de Cristo, que dice que Dios, su ira ya ha sido derramada. Déjenme decirles algo: la ira de Dios no ha sido derramada. La ira de Dios va a ser derramada en un tiempo futuro. Ahorita vamos a ir a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios quien nos va a hablar acerca de estas verdades. Cuando la gente ve un accidente, una catástrofe en algún lugar, cuando la gente ve que el mar se sale y muere mucha gente, cuando la gente ve que tormentas se levantan y matan mucha gente, o ven cosas donde hay mucha gente muriendo, la gente siempre le echa la culpa a Dios y siempre dice: es la ira de Dios que ha sido derramada sobre eso, es la ira de Dios que ha caído sobre el hombre. Déjenme decirles que la Biblia nos habla de que la ira de Dios va a ser manifestada en un tiempo futuro y no en este tiempo. ¿Por qué no en este tiempo? Porque hubo alguien que pagó el precio del hombre. Hemos estudiado que ya Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo. Dios no tiene nada en contra del hombre. Dios no tiene nada en contra del hombre, porque ya hubo alguien que representó al hombre, quien pagó el precio del hombre. Hay una amistad. El hombre puede tener amistad con Dios tan solo si el hombre se acerca a Dios. Si el hombre no se acerca a Dios, el hombre no podrá disfrutar de los beneficios de la cruz, porque no lo conoce, y dos, porque no se ha acercado a ella. Aunque está efectivo para cualquier hombre, el hombre necesita y requiere acercarse a Dios para
para recibir los beneficios del perdón de sus pecados, para recibir los beneficios de la redención, la justificación, la reconciliación, aún incluso esta y la que vamos a seguir continuando. Y cuando hablamos de la salvos de la ira, porque la Biblia dice que Él nos ha llamado para librarnos de la ira venidera, es porque su ira, la ira de Dios, va a ser derramada sobre la tierra. Ahora, ¿qué va a pasar para que esto ocurra? ¿Significa que la iglesia va a estar aquí presente cuando sea derramada la ira de Dios? Hay muchas que la afirman, pero vamos a ir a la palabra de Dios para que ella nos pueda decir. Primera de Tesalonicenses, ahí en el mismo capítulo, en el mismo libro, capítulo 5, por favor. Versículo 9, dice la Escritura lo siguiente: hay una razón por la cual Dios te ha llamado a su reino. Hay una razón por la cual Dios te ha traído a su reino. Y dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nuevamente encontramos que la ira de Dios no es para nosotros la iglesia. La ira de Dios ya ha sido pagada en la cruz del Calvario, pero la ira de Dios sí va a venir sobre alguien. Y la Biblia misma nos va a mostrar sobre quiénes. No ahorita. La Biblia dice que Dios no nos ha llamado ni nos ha puesto para ira, sino nos ha puesto para alcanzar salvación, para librarnos de ese día que es la ira venidera. ¿Cuándo va a ocurrir? Bien, déjenme decirles, Pablo dijo algo. Pablo dijo engloriarse de conocer a ese Cristo crucificado, porque la misma Biblia nos va a hablar un evento que se llama el rapto. Y el rapto es la salida de la iglesia, es la salida, la salvación de la iglesia de la ira venidera, porque Dios nos ha librado de la ira venidera. La ira venidera tiene un propósito y va a caer sobre la tierra con un propósito, pero antes de que eso ocurra, Dios saca a su iglesia de la tierra. Lo que muchos conocemos, el arrebatamiento o el rapto. Y aunque no es mi intención compartirles todo esto, porque yo lo comparto en el discipulado nivel 2 más de 15 horas de estudio y abarco desde un principio hasta el final, no es mi intención compartirles todo, pero al menos voy a darle algunos detalles de estos eventos eventos antes del fin. El rapto, amados hermanos, es un evento que la iglesia va a experimentar para salir de la tierra. Cuando la iglesia salga de la tierra, entonces la ira de Dios se manifestará sobre la tierra, porque la ira de Dios tiene un propósito, y ese propósito es de castigar, ¿no?, a aquellos que rechacen la palabra de Dios. La gran tribulación será el lugar donde la ira de Dios será derramada, y eso hará que el castigo por las personas que rechazaron el mensaje de la cruz sean castigados. ¿Por qué van a ser castigados? Amados hermanos, hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo de la salvación, donde adquirimos nuestra salvación de una manera gratuita. Se nos ha hablado el mensaje y hay mucha gente que piensa que está cambiando de religión, hay mucha gente que piensa que esto es un extremismo, que esto es un fanatismo, que hay mucha gente que cree que esto, lo que estamos haciendo es simplemente pérdida de tiempo, porque como el hombre no tiene nada que hacer, está buscando hacer algo y ya pues apareció la religión y la religión es el opio de la gente, bla 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 y bla 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 y muchas cosas más. Pero la verdad de las cosas es, amados hermanos, es que nosotros hemos sido creados por Dios y nosotros anhelamos regresar a Dios. Y hay un
sentir interno de nuestro corazón de querer regresar, de tener intimidad con nuestro Creador. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí reunidos, porque buscamos alabarlo, glorificarlo, buscamos hacer su voluntad, buscamos oír su voz para obedecerle y continuamente seguir creciendo en el Señor, porque Dios nos ha llamado para que crezcamos y a la vez nosotros podamos ser salvos de ese día, que es el día de la ira venidera, será en la gran tribulación. La iglesia no pasará la gran tribulación, ni empezará, ni será salva la mitad de la gran tribulación, como mucha gente pretende enseñar y creer sin una base bíblica y sin una buena hermenéutica bíblica. La iglesia va a salir antes de que incluso se manifieste el anticristo. La Biblia dice que hasta el momento hay alguien que retiene, y hasta que no se ha quitado esa persona, entonces el inicuo no se manifestará. La iglesia es la única que detiene a que la manifestación del anticristo no sea dada. Cuando él aparezca, significa que la iglesia ya no estará aquí en la tierra. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 5, por favor. Y vamos a ver lo que la Biblia nos habla en cuanto a lo que se llama esta tribulación, ¿no? La ira venidera, como también se menciona en la Biblia. Romanos capítulo 2, versículo 5. Dice así la Escritura, Romanos 2, 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí encontramos y afirmamos de que la gente sin Cristo, aquella que ha rechazado el Evangelio, ha rechazado el mensaje de salvación, ha rechazado el mensaje de la cruz, hay algo destinado para ellos. ¿Dios quiere que eso ocurra para ellos? No, Dios no quiere que eso ocurra. Pero el hombre va a experimentar estas cosas porque el hombre mismo está decidiendo no creer en el mensaje de la cruz. El hombre mismo está decidiendo no reconocer el mensaje de la cruz. Por lo tanto, ellos, por su dureza y su corazón, van a experimentar el día de la ira. La gran tribulación es el lugar donde la ira de Dios será manifestada en la tierra. Pero, pastor, entonces, ¿la iglesia no va a ser salva cuando venga Jesús? Bien, hay el evento que hemos visto, el rapto, es la salvación de la iglesia que sale de la tierra, se va al cielo. Luego encontramos que entra la gran tribulación en la tierra, el castigo para la gente que rechazó a Jesús. Pero cuando Jesús venga, porque hay una segunda venida de Cristo, eso hace que el pueblo de Israel sea salvo. Por eso dice la Escritura que por causa de los escogidos el tiempo será acortado. Pero no por causa de nosotros, es por causa de los judíos. Por lo tanto, estos tres eventos es lo que vamos a estar observando en este momento. Quiero, para empezar, hablarte acerca de lo que es el rapto. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice así, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, está hablando de la iglesia, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él.
Acá está el evento del rapto, el arrebatamiento. Seremos arrebatados. Arrebatar significa sacar con fuerza algo. La iglesia experimentará una experiencia donde saldrá con tanta velocidad que la Biblia dice que un abrir y cerrar de ojos seremos trasladados, traspasados. La iglesia será sacada de la tierra. Estamos viviendo un tiempo de la gracia. No estamos todavía donde la ira se manifiesta para el hombre. La ira de Dios está reservada para un tiempo que se llama la tribulación, que ahorita vamos a estar entrando en ella. El rapto es la salvación, es sacar a la iglesia de la tierra para que la iglesia no experimente en la tierra los eventos que van a manifestarse en la tierra. Yo sé que ustedes han escuchado de un gran terremoto, que el mar se sale, que etcétera, etcétera. Todos esos eventos van a ocurrir en la tierra, sí o sí, los van a ocurrir, pero no cuando nosotros, la iglesia, estemos aquí en la tierra. Va a ocurrir, pero cuando la iglesia no esté aquí en la tierra. Por eso la Biblia habla de que seremos arrebatados. ¿Con quién seremos arrebatados? La Biblia habla de un evento que se llama la resurrección de los justos, donde los muertos en Cristo que están arriba en la presencia del Señor descienden para obtener un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, un cuerpo resplandeciente, al mismo nivel del cuerpo de Jesucristo después que resucitó. Jesús, dice la escritura, que estaban sus discípulos en un cuarto y Jesús entró, la puerta estaba cerrada, la ventana, pero Jesús entró al cuarto. Ese es el mismo cuerpo que tú y yo vamos a tener el día que vamos a ser transformados, el día que vamos a ser arrebatados. Los que vivimos, los que no hemos experimentado la muerte, saldremos, seremos arrebatados de la tierra y esperaremos a Jesús en las nubes. Nadie va a mirar a Jesús en ese momento. Nadie va a poder ver qué pasó, qué ocurrió. Nadie. ¿Saben lo que van a decir la gente? Los noticieros, las primeras planas de los periódicos van a decir: los ovnis se llevaron a mucha gente. Los extraterrestres se llevaron a muchos humanos. Es lo que van a decir las noticias. Déjenme decirles que ya me imagino ese momento de caos y de mucho alboroto, donde millones de gentes han desaparecido de la tierra. Millones. ¿Sabe que el cristianismo está creciendo continuamente? Cada día sigue creciendo el cristianismo. ¿Por qué? Porque Dios desea que todo hombre sea salvo. Dios quiere que toda la humanidad se vaya al cielo. Pero hay un enemigo de Dios, que es el diablo, que él no quiere que el hombre sea salvo. Él quiere que el hombre lo acompañe en su larga travesía eterna, que es el infierno, donde será él castigado eternamente. Y el diablo busca eso, llevarse a la gente. Por lo tanto, entenebrece los pensamientos de la gente, no los deja que vean la realidad de la palabra de Dios, los enceguece para que no pueda ser alumbrados su mente y su vida con el evangelio de la palabra de Dios. Pero la iglesia será sacada de la tierra para que en la tierra haya los eventos que ustedes conocen. Y vamos a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6. Versículos 16 y 17. Dice Apocalipsis 6, 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Se dan cuenta que la ira de Dios no está ahorita en la tierra manifestándose? El diablo busca engañar a la gente y aún incluso al creyente, haciéndole creer que es Dios quien está castigando, quien está enviando cosas. La verdad es que no lo está haciendo. Dios no tiene nada en contra del hombre. Dios tiene una
amistad con el hombre, pero la tiene siempre y cuando el hombre se manifiesta, se acerca a Dios, se acerca con esa convicción y fe de que Dios realmente hizo eso por él. Pero llega el momento de la ira, que es el momento de la tribulación, donde la gente sin Cristo va a sufrir. Dile a la persona que está a tu lado: hoy es el día de salvación. Y si tú has entregado tu vida a Cristo, qué bueno, te felicito, porque no estarás presente cuando este evento ocurra. La Biblia dice que la ira de Dios caerá sobre la tierra y mucha gente estará muy asustada y muy preocupada por los eventos que van a ocurrir. En el mismo pasaje, Apocalipsis capítulo 15, versículo 7, se nos habla de esta ira de Dios derramada sobre la tierra. Apocalipsis 15, versículo 7. Dice así: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el capítulo 16, versículo 1 dice, ahí mismo Apocalipsis: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Este evento es futuro. La ira de Dios no está sobre ninguna persona, ni sobre un pueblo, sobre una ciudad, no lo está. Porque ya Dios ha reconciliado al mundo consigo mismo por medio de Jesucristo. El hombre está reconciliado con Dios. Dios no tiene nada, por lo tanto, si no tiene nada contra el hombre, no tiene por qué mandar algo en contra del hombre, porque ha sido reconciliado. Cristo Jesús los reconcilió. De eso nos gozamos, de eso nos gloriamos, de que Jesús pagó el precio para nosotros tener amistad con Dios. No tiene nada contra ti, nada contra mí, no tiene nada contra su iglesia. Hay mucha gente que dice: Dios tiene algo contra la iglesia. Dios no tiene nada contra su iglesia, porque ya Jesús pagó el precio y tú y yo estamos dentro de Jesús. Si Dios tuviera algo contra la iglesia, Dios tuviera algo contra su Hijo Jesús, pero no lo tiene nada. Nos ha reconciliado. La ira de Dios será derramada sobre la gente que rechazó el mensaje de la cruz, que rechazó ese mensaje de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, que Él murió por él, que Él murió por el hombre, que Él murió para que el hombre no pudiera experimentar esa ira. Tú y yo hemos sido liberados. Si has aceptado a Jesús, déjame decirte algo: tú has salido de ese tiempo que la tierra va a vivir, porque el arrebatamiento es la salida de la iglesia de la tierra. Y cuando la iglesia salga, entonces en la tierra serán derramadas las 7 copas de ira. Si quieren saber más sobre las copas de ira, inscríbanse al discipulado, nivel 2, nivel 1, nivel 2, y podrán aprender más de estas cosas. Si no, lee lo que está en Apocalipsis, que te dará también revelación de lo que es las 7 copas de ira. Pero esas copas de ira no están derramándose en este momento, serán derramadas más adelante, cuando la iglesia ya no esté aquí en la tierra. Por lo tanto, la Biblia nos sigue hablando y vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, por favor. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no tiene nada en contra de su iglesia. La ira de Dios será derramada sobre el hombre que rechazó el mensaje de Jesucristo. Será un tiempo muy difícil para el hombre. No es mi intención hablar de ello, pero déjenme decirles algo. El mar, las catástrofes que se hablan, el terremoto que se habla que va a ocurrir,
Todo eso es cierto, está escrito en el Apocalipsis. Nada de lo que el hombre diga que va a ocurrir está fuera de lo que Dios ya nos ha anunciado en su palabra. Todo está escrito. El hombre no dice nada nuevo. Yo ya lo sé antes que el hombre lo dijera. Su palabra lo dice. Está escrito en Apocalipsis. Está escrito en algunos pasajes de la Biblia de lo que va a ocurrir aquí en la tierra. Pero a pesar de que el hombre, amado hermano, va a rechazar a Jesús en este tiempo, en la gran tribulación, en esos años que la iglesia ya no va a estar aquí, no es que mucha gente dice, no, pero Dios no puede hacer eso porque Dios es un Dios bueno. Sí, Dios es un Dios bueno y por lo tanto, como Él es bueno, va a dar oportunidad a mucha gente. ¿En qué consiste esta segunda oportunidad? Vamos a llamarlo así. Consiste que a pesar de que la iglesia ya no está en la tierra, ya no está la iglesia para predicar el evangelio, porque ahorita la iglesia está en la tierra para predicar el evangelio, para que la gente que no conoce del Señor pueda conocer del Señor, pueda ser liberado del día de la ira y pueda ser rescatado de las garras del enemigo. Y esa es la tarea de la iglesia. La iglesia ha sido puesta en la tierra para expandir el mensaje de Jesucristo y anunciar a las demás personas de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero cuando la iglesia sea tomada y sea sacada de la tierra, ahora, ¿quién va a predicar el evangelio? ¿Quién va a anunciar a la gente de las cosas que van a ocurrir? ¿Quién va a anunciar a la gente del amor de Dios? ¿Quién va a anunciar a la gente de la salvación? Bueno, déjenme decirles que Dios levantará 144,000 personas, varones. Solo hombres serán levantados de la tierra. 144,000 judíos, no judíos. Estos 144,000 judíos van a predicar el evangelio con señales y con prodigios aquí en la tierra. Y déjenme decirles, mucha gente va a ser salva. Muchísima gente. La Biblia habla de una gran multitud de personas con vestiduras blancas que salieron, dice, de la gran tribulación. Esa gente es por causa de haber entregado su vida a Cristo. Pero déjenme decirles algo. En la gran tribulación, la salvación no es gratis. Hoy es gratis. En la gran tribulación no va a ser gratis. ¿Por qué no va a ser gratis, pastor? Porque todas las personas que van a pasar ese tiempo van a ser salvos solo si es que entregan su vida a Cristo y deciden, escúchenme bien, deciden tomar la decisión de no renunciar a su fe, porque va a haber el momento en que la gente van a pedir que renuncien a su fe, y si no renuncian, la Biblia habla que van a ser degollados, ¿no? Así habla, ese es el término correcto. No te quiero pintar algo suave, realmente la Biblia habla de degollamiento. Y vas a ser salvo porque te van a pedir que renuncies. Cuando aparezca el anticristo va a decir, renuncia a tu fe, entonces vas a ser libre y vas a ser salvo. Y la persona que renuncia, va a haber mucha gente que va a renunciar, pero va a haber mucha gente que no va a querer renunciar y va a costarle su salvación, su muerte. De eso se trata en esa época. Entonces muchos dirán, bueno, pastor, si hay chance, entonces ya está bien, déjeme vivir mi vida cuando llegue la oportunidad. Yo escojo. ¿Tú cómo sabes que vas a tener esa oportunidad? El hombre no lo sabe. Hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo en el cual podemos entregarle nuestra vida a Él con plenitud y libertad y poder ser salvos de este evento que va a ocurrir en la tierra. La salvación va a ser pagada, va a costar tu vida, pero Dios va a levantar 144,000 judíos. Bíblicamente la Biblia habla de judíos que van a predicar el evangelio en esa época. Y después de que esos 144,000 judíos se levanten a predicar el evangelio, ahora esos judíos, escúcheme bien, muchos dirán, bueno, yo tengo una línea judía y de repente el Señor más adelante. Déjame decir, la Biblia da características de esos judíos, que son hombres vírgenes. Levante la mano a los casados. Todos los casados, levanten la mano. Eso no es para ustedes. Tú no eres parte de los 144,000. ¿Ok? No. La Biblia habla de 144,000 hombres vírgenes que no conocieron mujer. 12,000 por tribu. Y que no han hallado
pecado o engaño en su boca. Así que ni tú ni yo estamos metidos ahí. Porque tú y yo nos iremos, antes de que eso ocurra, nos iremos de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ya eso para aquellos que han de quedarse, para los judíos específicamente está hablando. Pero nosotros, la iglesia, seremos arrebatados, seremos trasladados al cielo. En un abrir y cerrar de ojos seremos elevados y en las nubes estaremos nosotros recibiendo a nuestro Señor Jesucristo para ir a un lugar que es el tribunal de Cristo, donde estaremos cada uno de nosotros rindiendo cuentas con el Señor. Mientras que en la tierra aún hay el evento de la tribulación y todas las cosas malas, la ira de Dios es derramada. De eso Dios nos va a librar. De eso es la salvación en la cruz que se ha otorgado al hombre, para que el hombre no viva esa experiencia. Pero a pesar de todo lo que Dios ha hecho, el hombre va a experimentar esos eventos, no porque Dios quiera, sino porque el mismo hombre lo quiere así. Vamos por favor a 1 Tesalonicenses, si no me equivoco, es capítulo 3, versículo 16, o 2 Tesalonicenses 3, 16, si no me equivoco. No lo tengo acá. 2, 15, 16. Cuatro, perdón. 4:13 hacia adelante. Dice así la Escritura. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Dónde seremos arrebatados? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice la Escritura que debemos animarnos, alentarnos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál palabras? Que tarde o temprano vamos a salirnos de la tierra. ¿Cuántos desean salirse de la tierra? ¿Cuántos quieren quedarse en la tierra todavía? ¿Cuántos quieren quedarse en su casita que han construido y no quieren perderla? ¿Cuántos quieren quedarse en la tierra para guardar su saving account o su checking account de $400 millones y no quieren irse arriba? Déjenme decirles, mientras tú disfrutes tus $400 millones aquí en la tierra, yo disfruto de tesoros preciados, incalculable precio allí en el cielo. Mientras unos disfruten de su casita de 3 pisos aquí en la tierra, yo disfrutaré de una gran ciudad, la gran ciudad de Jerusalén, que realmente tiene 1000 kilómetros de alto y 1000 kilómetros de ancho, completamente y exclusivamente para el pueblo de Dios, para su iglesia. O sea, hay cosas que muchas veces nosotros no estamos mirando. Y una de las cosas que debemos aprender a mirar es que nosotros tenemos un futuro glorioso, diferente, no aquí en la tierra, sino en el cielo, completamente diferente. Pastor, ¿qué quiere decir de que entonces miro lo que vamos a recibir en el cielo y aquí en la tierra no hago nada? No te estoy diciendo de eso. Debemos de vivir nuestra vida como si fuera el último día, pero debemos de administrarla como que nos vamos a quedar todavía más tiempo. No quiere decir de que porque nos vamos al cielo entonces ya no trabajemos, ya no planifiquemos, ya no veamos qué hacemos mañana. No estoy hablando de esas cosas. Yo soy un hombre que me gusta planificar el mañana. Y ya tengo planificado lo que voy a hacer y lo que voy a lograr de aquí a unos cuantos años. Porque Dios nos ha llamado a ser buenos administradores del tiempo. Dile a la persona que está a tu lado, dile, sé un buen administrador del tiempo. Y cuando hablamos de administrar el tiempo, hablo del tiempo presente y del tiempo que es del mañana. El que pastor no nos debemos preocupar en el futuro. ¿En qué parte de la Biblia dice eso?
Dios nos ha dado la capacidad de poder nosotros ser administradores y buenos administradores del tiempo y de los tiempos. Somos gente capacitada para administrar porque conocemos su palabra. Por lo tanto, debemos, dice la Escritura, animarnos los unos a los otros. Quiero que veamos la palabra de Dios en 1 Pedro, si no me equivoco, o segunda de Pedro, creo que es segunda. Capítulo 3, versículo 9. Dice así. Segunda de Pedro 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo. Que todo hombre sea salvo ¿de qué? De la ira de Dios. El día en que va a ser derramada la ira de Dios para la gente que ha de quedarse en esta tierra. Y versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas serán quemadas, ¿no? Este evento, que es la segunda venida de Cristo, como mencioné, hay tres eventos. El rapto es para la iglesia, es la salida de la tierra de la iglesia al cielo. La gran tribulación para la gente que va a quedarse aquí en la tierra, donde serán castigadas las personas por haber rechazado el mensaje de Jesús, por haber rechazado el mensaje de la cruz. Y después de eso viene la segunda venida de Cristo, cuando Jesús vendrá. Y cuando Él venga a la tierra, es la salvación del pueblo de Israel, porque Dios les ha prometido algo a ellos. Dios les prometió salvación, y por lo tanto su segunda venida es para que ellos puedan ser salvos. Pero aquí hay un pasaje que quiero compartir con ustedes. El versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No sabemos el día de su venida. Nadie sabe cuándo vendrá Jesús. Nadie. Por lo tanto, debemos estar preparados. Dile a la persona que está a tu lado, dile: estate preparado, dile. ¿Cómo nos preparamos? ¿No? Buscando del Señor, teniendo intimidad con nuestro Señor, cumpliendo su voluntad, ¿no? Haciendo su obra, extendiendo el Evangelio, compartiendo su palabra a mucha gente que aún no conoce su palabra, porque Dios quiere que el hombre sea salvo del día en la cual las copas de iras van a ser manifestadas. Pero qué bueno que tú hayas aceptado a Jesús. Qué bueno es que Jesús haya hecho esa obra maravillosa a favor del hombre. Se dan cuenta que el mensaje de la cruz no es un mensaje cualquiera. El mensaje de la cruz tiene un mensaje tan poderoso que no es solamente declararte inocente, no es solamente comprar tu vida, no es solamente justificarte y reconciliarte para que tengas amistad con Él, sino también es sacarte de aquí de la tierra para que tú no experimentes lo que el hombre sin Cristo va a experimentar, para que tú no experimentes el castigo que es para las personas sin Cristo. Gracias a Dios que Jesús hizo algo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. De eso se trata la cruz del Calvario. El mensaje de la cruz es un mensaje de salvación, es un mensaje de reconciliación, es un mensaje de redención, es un mensaje de salvación, pero salvación en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido íntegro de la palabra para el hombre. De eso se trata, el que nosotros seamos salvos de la ira. Y siguiente pasaje, por favor, quiero compartir con ustedes, a manera que más adelante compartamos para la próxima semana, es Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, versículo 17.
Dice así, Romanos 8:17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Un quinto resultado de la cruz es la glorificación del hombre. Y cuando hablamos de la glorificación del hombre, estamos hablando en la transformación del cuerpo del hombre en un cuerpo glorioso. Vamos por favor a 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 hacia adelante. 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 hacia adelante. Porque sabemos, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 hacia adelante. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Hay mucha gente que ha leído este pasaje y piensa que está hablándose de una construcción en el cielo. Pero aquí no está hablando de eso. Leamos nuevamente de una manera correcta. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿cuál es nuestra morada terrestre? ¿Cuál es nuestra morada terrestre? Y dice el versículo, este tabernáculo se deshiciere. Está hablando de nuestro cuerpo. ¿Cuál es tu morada terrestre? ¿Cuál es tu casa terrestre? Porque déjame decirte algo, amado hermano. Tú saliste del corazón de Dios y fuiste enviado a la tierra. Y para estar en la tierra se tuvo que preparar un cuerpo para el cual tú tengas que habitar. Una casa terrenal en la cual tú puedas, a través de ese cuerpo, tener contacto con la tierra y poder trabajar aquí en la tierra. Cuando tú mueras, tú saldrás de tu cuerpo. Tú sigues existiendo, pero ya no podrás acceder a la tierra, porque lo único que te da legalidad para trabajar en la tierra es el cuerpo que tenemos. Vuelvo a repetir. Lo único que nos da legalidad a nosotros para estar en la tierra es este cuerpo. Si tú te sales de este cuerpo, ya no puedes trabajar en esta tierra, porque tu cuerpo ya fue separado de ti. Por eso cuando la Biblia habla aquí, y Pablo está hablando, leamos nuevamente, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Cuando hablamos de ser glorificados, estamos hablando de adquirir una nueva casa, un nuevo cuerpo, pero ese cuerpo es un cuerpo celestial y ya no terrenal. Tú y yo vamos a adquirir un cuerpo completamente diferente, un cuerpo que tiene muchas características y muchos atributos en las cuales ya no vamos a necesitar muchas cosas. Vamos a tener un cuerpo en el cual ya no va a necesitar comer para vivir. Si aquí alguien deja de comer, se va a morir. ¿Por qué? Porque su organismo, su cuerpo necesita comer para poder vivir. Pero el cuerpo glorificado no. El cuerpo glorificado va a comer, pero no para vivir, porque la vida no proviene del alimento, sino proviene de Dios mismo. Pero vamos a poder comer, porque cuando la Biblia nos habla de cerca de Jesús, en Lucas se nos habla de que cuando Jesús resucitó, dice que Él entró al cuarto y Él comió pan y pescado. Su cuerpo era un cuerpo glorificado, traspasó las paredes. No me pregunten cómo, solo dice la Biblia que Él entró al cuarto y estaba todo cerrado. Ahora, científicamente sí se puede. Los científicos han llegado a la conclusión de que un cuerpo puede traspasar cualquier materia y puede nuevamente adquirir el mismo cuerpo, siempre y cuando el cuerpo que esté por traspasar
corra una velocidad de la luz, ellos dicen una cierta cantidad, la cual es imposible hasta el día de hoy que se haga, pero si ese cuerpo va a esa velocidad de la luz, entonces dice que puede traspasar cualquier material y puede adquirir nuevamente su misma forma sin ser alterado cuando pase ese objeto o cualquier cosa que puede estar en su camino. Científicamente está comprobado, pero no lo pueden hacer porque no encuentran cómo poder ir a esa velocidad de la luz. Así que la Biblia sí habla de Jesús y habla de este cuerpo glorificado, que es un cuerpo terrenal, no es terrenal, perdón, sino un cuerpo esencial. Versículo 2 nuevamente, de 2 Corintios capítulo 5, dice: y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella de nuestra casa celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amado hermano, quiero terminar diciéndote lo siguiente. Dios te ha dado salvación, no solo para redimirte, ni justificarte, ni reconciliarte, no solamente para sacarte de ese día de la ira que va a ocurrir en la tierra, la cual tú y yo no estaremos, gracias a Dios, y no solamente para glorificar nuestro cuerpo y vivir en su presencia, sino Dios nos ha salvado para que nosotros ahora, como personas salvadas, salvemos a otras personas que también están clamando fuertemente esta salvación y este conocimiento. Hablamos acerca de que nosotros somos las puertas eternas para que la gente pueda entrar a la eternidad con Dios. Tú y yo hemos sido puestos en la tierra para extender su reino. ¿Cuántos van a extender el reino de Dios? Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.